Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Buenos días, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Recuerden que siempre nos gusta estar en sintonía con ustedes. Además, en la dirección general de la estación está Jaime Nestales, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción Carla Sons, Justo Navarro y en los controles José Gregorio González. Como siempre, un gusto acompañarles por esta señal. Recuerden además que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro servicio multimedios en Twitter, en Periscope, en YouTube, @RCR750 y también a través de www.rcr750.com, la radio que se ve. Y bien, tenemos un programa hoy muy completo, mucho análisis, muchas cosas que están aconteciendo y que son muy importantes de analizar, y vamos directamente con nuestra primera invitada. Vamos a España, porque el día de hoy, como saben, en el Congreso de España tuvo una discusión muy importante con respecto a Venezuela, y precisamente tanto el Partido Popular como Vox presentaron cada uno llamado PNL, proyecto no ley, que bueno, lo que busca básicamente es instar tanto a las instituciones españolas como a la Unión Europea a tomar ciertas medidas con respecto a Venezuela. Y en este caso nos acompaña la diputada Belén Hoyo. Ella es portavoz para Asuntos de Iberoamérica del Congreso de España por el Partido Popular. Así que vamos a conversar con ella. Bienvenida, diputada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo, un placer de estar con ustedes. No, gracias por recibir nuestra llamada. Sabemos que han estado unos días súper complicados. Diputada, para los venezolanos que nos escuchan a través de la señal de Radio Caracas Radio, lo primero que quieren saber, ¿qué significa lo que se aprobó hoy? ¿Qué fue lo que se aprobó hoy? ¿Cuál es su importancia? Y por supuesto, viniendo del Partido Popular, ¿qué podemos esperar los venezolanos con esto que hoy tuvo lugar en el Congreso? Pues se ha aprobado una proposición no de ley que habíamos presentado nosotros con una amplia mayoría, por la mayoría de grupos parlamentarios. Ha salido con una votación de 29 votos a favor y 6 en contra. Y los votos en contra han sido de los independentistas catalanes y del Partido Podemos, que ya sabemos que tiene muchos intereses con el régimen porque han sido operadores de ellos. Pero bueno, que estamos satisfechos y agradecidos al resto de grupos parlamentarios que, como saben, el Partido Popular lleva años luchando por la democracia y la libertad de Venezuela. Lo consideramos fundamental, y tras el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la semana pasada, desde luego no podíamos más estar al resto de grupos parlamentarios que condenaran los crímenes de lesa humanidad que está demostrado que por parte nosotros en la oposición llevábamos hecho de que se condenara de forma expresa la violación de derechos civiles y democráticos que se hace de manera permanente en Venezuela. En otro orden de cosas también pedíamos una elección de un Consejo Nacional. Y hemos perdido el contacto con la diputada. Vamos a volver a contactarla. Muy importante lo que nos explicaba. Como mencionaba ella y como decíamos cuando la presentábamos, el día de hoy tuvo una importante discusión en el seno del Congreso de España, en la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Venezuela, y el Partido Popular presentó esta proposición, entre lo que destaca, por supuesto, el apoyo a las fuerzas democráticas, a la oposición, pero también, entre otras cosas, se habla de una operación de paz y estabilización que permita recuperar el Estado de Derecho y, por supuesto, avanzar en una transición que culmine en un proceso electoral libre y transparente como el que todos los venezolanos esperamos, pero obviamente partiendo de lo primero, que es la salida del régimen. Y la diputada hacía énfasis en algo muy importante mientras tomamos contacto con ella, que es el informe
de la misión independiente de las Naciones Unidas, donde se acusa ya directamente, donde se señala directamente a funcionarios del régimen por ser culpables de crímenes de lesa humanidad, lo cual desde luego ha despertado en la comunidad internacional mucha más atención, hay que decirlo. La semana pasada también lo discutíamos con Tamara Sujú, como saben, digamos, la realidad ya desde hacía mucho se había encargado de confirmar esto, pero sin lugar a dudas este informe pues pareciera que termina de abrirle los ojos a quienes se habían negado por tanto tiempo hablar sobre este tema. No sé si ya tenemos de vuelta a la diputada. Creo que intentan ya está en línea, perfecto. Bien, diputada, disculpe que la perdimos unos minutos. Quería preguntarle, diputada, usted sabe que el día de hoy el diario ABC publica, y es noticia en Venezuela, el envío de una misión aparentemente exploratoria, una delegación por parte de la Unión Europea autorizada por el señor Josep Borrell, que tiene como propósito intentar persuadir al régimen venezolano de cambiar la fecha de la farsa electoral del próximo 6 de diciembre como un primer paso en la búsqueda de condiciones mínimas. Sabemos que esto es muy preocupante, hemos ya visto algunos pronunciamientos por parte de la propia Unión Europea y de miembros del Europarlamento aseverando que esta posición, además de no haber sido autorizada y de haber sido prácticamente a espaldas, podría contradecir una posición que ha tenido la propia Unión Europea con respecto a desconocer al régimen de Maduro. ¿Cuál es su opinión al respecto y además en un momento tan oportuno como el de esta proposición que han hecho hoy? Desde el Partido Popular creemos que es una equivocación ese envío de observadores por parte del señor Borrell. Nosotros creemos que ese no es el camino. El camino debe de ser el que ha llevado la Unión Europea hasta ahora, ¿no? El de sancionar de manera individual a todos aquellos miembros del régimen, ¿no? Sancionarles con la congelación de activos, prohibiendo viajar a cualquier país del territorio Schengen, como se hizo en 2017 y luego posteriormente en 2019, ¿no? Esa es la vía. Las condenas individuales, que es lo realmente efectivo, ¿no? En la misma línea de lo que está haciendo Estados Unidos. Yo creo que el señor Borrell se equivoca porque Maduro es un tirano, un dictador, y desde luego negociar con dictadores no se puede negociar absolutamente nada, ¿no? Y menos un proceso electoral, porque ellos lo que pretenden es hacer un fraude electoral. Ellos no van a entregar el poder de manera voluntaria, con lo cual, desde luego, yo creo que el señor Borrell se equivoca y el Partido Popular así lo ha manifestado hoy, esta mañana en el debate que hemos tenido, y lo seguiremos manifestando. Así es. Bueno, diputada, muchísimas gracias. Sé que tienen un tiempo súper limitado, pero gracias tanto por informarnos sobre esta propuesta aprobada el día de hoy, tanto también por esta posición con respecto a esta visita sorpresa que ha tomado literalmente por sorpresa a muchos aliados y a mucha gente de este grupo. Y desde luego agradecerle a usted, a toda la delegación del Grupo Popular en el Parlamento Español. Usted además, junto a Valentina Martínez, quien es secretaria de Asuntos Internacionales del PP, han tenido la oportunidad de estar acá y de presionar y vivir en carne propia la realidad. Y bueno, los venezolanos estamos muy agradecidos por estas gestiones que sin lugar a dudas nos acercan no solo al diagnóstico correcto, sino a la presión que hay que hacer en un momento tan importante en el que ya queda claro que la naturaleza del régimen obliga a tomar otro tipo de acciones que trascienden lo meramente político-democrático como quisiéramos, pero que requieren sin lugar a dudas de presión internacional y ustedes hoy han avanzado en ese paso. Así que muchísimas gracias en nombre de los venezolanos. Así es. Nosotros, además de que lo pudimos ver hace aproximadamente un año que estuvimos allí y comprobamos de primera mano todas las barbaridades que está haciendo el régimen, es verdad que aquí cada día hay más venezolanos en España que nos transmiten la realidad que se está viviendo en el país, ¿no? Una realidad que si ya era complicada y ya era totalmente injusta, ahora pues con la crisis del COVID que estamos viviendo, pues empeora todavía más. Con lo cual, muchísimo ánimo, que sepan que podrán contar con nosotros siempre, que el objetivo es el mismo y desde luego no hay otro que lograr la libertad para Venezuela, lograr una Venezuela libre, y aquí nos encontrarán siempre. Muchísimas gracias, diputada. Gracias por atendernos la mañana de hoy, la tarde de usted. Bien, amigos, conversábamos con Belén Hoyo, quien
es portavoz para asuntos de Iberoamérica por el Partido Popular en el Congreso de España, que nos conversaba hoy sobre este proyecto que se aprobó en la discusión que tuvo lugar hoy sobre Venezuela y que es muy importante porque abona en la presión, precisamente en la presión que tiene que ver con esta posición mucho más firme y consciente de Europa frente a estas intenciones como estamos viendo con el señor Borrell y la delegación que pretende, que ha enviado a Venezuela para buscar condiciones electorales con el régimen. Así que muchísimas gracias, diputado. Bien, amigos, no sé si ya tenemos a nuestro próximo invitado en línea. ¿Me confirma producción? Ok, bien, vamos, mientras contactamos a nuestro próximo invitado, con quien además quiero tocar otro tema importante, porque no solo está esta discusión sobre lo que hay que hacer en Venezuela, sobre la presión internacional. Ayer veíamos al presidente interino hacer un llamado en un discurso en función de la Asamblea General de la ONU, que no fue exactamente en el cronograma oficial, pero en un mensaje en el marco dirigido a una serie de delegaciones como manera también de llevar un mensaje. Veíamos un llamado finalmente a la aplicación del principio de responsabilidad de proteger, algo muy importante porque aunque pareciera que llega tarde, demuestra que la fuerza de los hechos solo confirma que hay una opción, y es precisamente la opción de la presión internacional cada vez más contundente, partiendo de la naturaleza del régimen que enfrentamos. Así que este tipo de medidas como la que estamos viendo, este tipo de medidas que estamos viendo por parte de Europa, del Partido Popular, pues es muy importante y abona en ese terreno, así que muy importante. Bien, ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, David Arévalo, internacionalista, analista. Un gusto, bienvenido al programa, David. Hola Pedro, gracias, honradísimo con la invitación, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. No, gracias a ti por atendernos, David, porque son varios temas. Yo tengo rato preocupado por ciertos debates que se dan en la opinión pública. Desde luego tenemos todo este debate con respecto al ámbito internacional, la presión internacional, hoy con el tema del principio de responsabilidad de proteger, y si esto debe restringirse al ámbito de la ONU o debe ser un principio universal. Esto es parte del debate, pero al mismo tiempo hay otro debate, David, que es por el cual quiero conversar contigo, aunque sé que también manejas otros temas vinculados al tema internacional, pero que tiene que ver con un debate quizás académico, pero que toca mucho la realidad de la gente, que es sobre si Venezuela es o no un país totalitario. Y esto es muy importante porque en gran medida quizás el no asumir correctamente las cosas no solamente retrasa la acción, sino también la comprensión sobre lo que enfrentamos. Yo creo que tiene mucho que ver con esta necesidad de intervenir en Venezuela con ayuda de aliados, porque al final debe haber un entendimiento. Y ciertamente el entendimiento tiene que ir hacia el hecho de que, bueno, Venezuela es un régimen criminal, es un régimen que tiene vinculaciones con el narcotráfico, con el terrorismo y acusaciones por doquier, pero al mismo tiempo hay una dinámica que ha trascendido la conceptualidad tradicional, digamos, de la ciencia política en cuanto a dictadura, totalitarismo, autoritarismo, pero que no descarta que eso exista en Venezuela. Y por eso queríamos hablar contigo, porque tú además hace poco hiciste un maravilloso escrito, lo leímos la semana pasada, un buen fragmento, justo conversando con Tamara Sujú a propósito del informe de la misión independiente de la ONU, y tiene que ver con el análisis sobre si Venezuela es un país totalitario o no. Y dándote la bienvenida nuevamente, quiero comenzar por allí. En tu lectura, en tu análisis, ¿es Venezuela un país totalitario y eso justifica aún más una acción internacional? A ver, Pedro, comencemos por el principio. La discusión sobre la naturaleza del régimen venezolano es una discusión ya que no es una discusión nueva, ya es una discusión añeja, si se quiere. Ha sido una de las principales trabas que ha presentado la situación venezolana para poder avanzar en su solución. Si tú no diagnosticas una enfermedad correctamente, no puedes avanzar en el adecuado tratamiento. Entonces, esto es una discusión que obviamente parte de la academia y es importante que así lo sea, porque es una discusión que es una vivencia que experimenta toda una sociedad y que trasciende, por supuesto, los círculos de discusión ilustrada o de estudiosos en la materia.
El tema de la discusión, el tema del totalitarismo en Venezuela, por supuesto, es parte de esa discusión. Revisemos un poco qué ha pasado en este tiempo, desde que llegó el chavismo al poder. Basta con revisar un poco lo que es... ¿Seguimos al aire? Sí, te escucho. Sí, basta un poco revisar lo que ha sido toda la obra, si se quiere llamar de ese modo, todos los papers ideológicos que fundamentan lo que es el chavismo en sus bases fundacionales ideológicas. Si uno revisa textos, por ejemplo, El árbol de las tres raíces, el libro rojo, el libro azul, los planes Simón Bolívar, queda creo que bastante claro cuál es la naturaleza del régimen, hacia dónde van, no han ocultado las intenciones desde un principio. Y bueno, llevando esto un poco a la discusión del totalitarismo, es palmario que existen muchísimos de los rasgos de lo que es el totalitarismo clásico, que debe decirse, los totalitarismos clásicos del siglo XX son irrepetibles. Entonces, no podemos guiarnos como un parámetro estricto de que si no se cumplen estas ciertas condiciones que ocurrían en los totalitarismos clásicos, esto no es totalitarismo. Grosso modo, podemos mencionar rasgos fundamentales de los totalitarismos: la reducción del peso del individuo, la influencia del individuo, de la esfera individual, esta simbiosis de lo que es el Estado con el partido, un partido por lo general partido único, de una ideología más o menos bien definida, que sirve como la base de legitimación del régimen, pero como principio orientador para la dominación de la sociedad. Tenemos una economía centralizada, planificada, de orientación colectivista. Tenemos la vocación al control masivo de la población, generalmente utilizando las innovaciones de la técnica, de la tecnología. Tenemos lo que es una política exterior que suele ser expansiva, que suele ser osada con los vecinos, que suele denunciar conspiraciones internacionales, extranjeras, que busca aglutinar a la población en torno al partido, en torno al líder, ese líder que nunca se equivoca. De manera que el totalitarismo siempre no podemos ubicarlo fuera del espectro de lo que es profundamente antiliberal. Y todos esos elementos, en mayor o menor medida, se encuentran presentes en Venezuela. Así es. Tú tocas además un punto clave con respecto a que no se repiten los totalitarismos tradicionales del siglo XX, lo cual no quiere decir que no es que no pueda existir totalitarismo, sino que esos que existieron ya no van a ser. Ahora, también hemos visto cómo incluso las dictaduras se van perfeccionando, el mal se va sofisticando, la tecnología tiene mucho que ver en esto, la digitalización, desde luego la dominación en las redes sociales, en la opinión pública a través del debate, digamos, de los medios tecnológicos. Entonces, a veces puede ser como muy limitado pretender decir, bueno, lógico, si vamos a comparar a Venezuela con lo que fue el nazismo, desde luego que no es igual y no va a ser igual, pero su propia naturaleza criminal, la convergencia de tantos fenómenos al mismo tiempo, de por sí le hace un fenómeno de estudio particular que, bueno, representa un reto para la academia en un momento además en el que, como siempre, la academia tiende a diagnosticar con bastante retraso las realidades. Es decir, yo me acuerdo cuando en Venezuela hablar de dictadura, cuando se hablaba políticamente de dictadura, decían todavía los científicos políticos, decían, no, bueno, todavía no, le falta, es una democracia con matices, tiene zonas grises, es intermedia, en fin, cualquier eufemismo antes de decir lo que era. Y ya cuando hubo consenso académico, que es como el término que siempre usan, cuando hubo consenso académico en torno a que era una dictadura, desde hacía mucho había dejado de serlo, era mucho peor. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, David, en cuanto al ámbito de la persona, el ámbito individual, esa esfera privada que vive el venezolano día a día y que es donde probablemente más se siente esta interferencia total en la vida, porque desde luego, si nos vamos a ir a analizar si el partido es único o no, si el líder es carismático o no, si la masa, además si pensamos en la masa como el multitudes o la masa más bien en una era digital, obviamente hay cambios, pero en tu reflexión sobre este tema de la individualidad, de la vida privada, del día a día de cada quien, ¿por qué podemos decir que hay totalitarismo? ¿Por qué la gente
sin necesariamente conocer que ese totalitarismo lo está viviendo. Me interesa. Sí, es importante eso que estás planteando. Vamos a dividirlo en dos fases. Quiero abordar un poquito ese tema de la academia que mencionas, porque es muy importante. En la ciencia política, por ejemplo, en el caso del nazismo, el estalinismo, el concepto de totalitarismo surge como una respuesta a esos fenómenos novedosísimos para el momento en que se dieron en el siglo XX. Con la caída del muro de Berlín, coincidió con el afianzamiento de lo que en el contexto internacional se conoció como la tercera ola democratizadora. La democracia, digamos que triunfó en ese momento, se popularizó, se difundió, se consolidó más en unas partes que en otras. Entonces, a partir de ese momento, los regímenes autocráticos fueron cambiando. La democracia es el paradigma universalmente aceptado. Entonces, ahora resulta que todos son democráticos, todos los autoritarismos son democráticos, en todos se vota, en todos hay elecciones, en todos hay unos más o menos competitividad. Entonces, todo esto puso a la academia en un entredicho, en una especie de dilema, y se fue resolviendo paulatinamente a través de categorías nuevas que no existían, que es autoritarismo competitivo, democracia liberal, democracia totalitaria. Hay muchos esquemas teóricos donde pudiéramos encasillar a lo que son los regímenes de nuevo cuño, los autoritarismos de nuevo cuño. Particularmente en el caso de Venezuela, ese rezago fue realmente importante, aún lo sigue siendo. Se sigue por años, digamos, hubo la hegemonía de este paradigma del teodorismo, de que el chavismo es democrático, el chavismo, llegado el momento, va a entregar el poder, esto es una persona con la que se puede dialogar, con la que puede llegarse a algunos términos, y la experiencia ha demostrado exactamente lo contrario, que es una camarilla política de ambiciones ilimitadas, y de que el lenguaje y los términos en los que se entiende son los de la violencia. Ahora pasamos a eso que me comentaba sobre la esfera individual del individuo. Yo quisiera preguntarle a nuestros escuchas cuántos aspectos de su vida personal pueden desarrollar libremente sin tener que entenderse con el Estado, sin tener que lidiar con el Estado, sin tener que sortear trabas del Estado. La respuesta a esa pregunta que cada quien puede hacerse en su ámbito personal es la respuesta a si estamos o no en un sistema totalitario. Hoy tenemos ejemplos. Exacto. Hoy tenemos ejemplos tajantes en lo que es la vida cotidiana. Hay porcentajes importantes de la población que no pueden ni siquiera comer sin lidiar con el Estado, sin lidiar con un sistema que llaman el sistema patria, sin lidiar con bases de datos del Estado, sin lidiar con la sumisión, sin lidiar con estos especies de mecanismos de control. Véase usted el tema de la gasolina, el tema de los servicios. De manera que la realidad venezolana es compleja, la experiencia totalitaria es clara, pero aún así coexistimos con formas novedosas propias de este régimen, y con un estatus actual de la cuestión que se pudiera calificar de Estado fallido, de Estado que está erosionado en sus funciones, que no cumple con sus obligaciones más básicas, y que ha decidido compartir deliberadamente el uso de la fuerza, el monopolio de las armas, con grupos armados, con mafias, con grupos terroristas y con el crimen organizado en general. Así es, muy importante lo que nos dices, David, porque al final los conceptos pueden terminar siendo una camisa de fuerza, y esto no tiene que ver con desestimar la academia, ni la teoría, ni nada por el estilo. Siempre contribuye, siempre es útil, es necesaria. Tú y yo, que además estamos en gran parte de ese ámbito, entendemos la importancia de lo académico, pero muchas veces restringe porque, bueno, quizás tampoco es culpa de la academia per se, sino, bueno, la propia naturaleza de lo que estamos viviendo. A veces la magnitud no permite analizarlo en la dimensión de vida, porque, bueno, al final, además son procesos muy cambiantes. Sin embargo, yo creo que es muy importante tu reflexión, y de verdad te agradezco muchísimo, porque no solo por ese escrito, que lo vamos a volver a compartir, y seguramente vamos a seguir conversando sobre esto en otra oportunidad, porque es importante que la gente entienda y asuma que no solo es un tema desde el Estado, o que hay que ver al Estado azotando, es en el simple hecho de la vida cotidiana, de la vida diaria, donde podemos sentir que estamos absolutamente limitados y
y controlados. Y yo creo que esa es la gran reflexión que nos deja este tema del totalitarismo frente a las discusiones tradicionales, conceptualmente hablando, y frente a una realidad que nos golpea tanto día a día que, bueno, no hace falta saber lo que es el totalitarismo para saber que se vive, ¿no? Parafraseando a Arendt. Así que, de verdad, muchísimas gracias, David. Lamentablemente tenemos poco tiempo hoy, pero seguramente vamos a volver a conversar con más detalle, porque este es un tema del cual debemos elaborar muchísimo más frente a esta realidad tan dura que nos toca vivir y parte del análisis correcto que hay que hacer. Gracias. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Umanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Austria condena ante la ONU el uso desproporcionado de la fuerza en Venezuela y llaman a realizar las investigaciones pertinentes. Perkins Rocha, abogado administrativista, aseguró que el discurso de Juan Guaidó ante la ONU estuvo bien presentado ante las solicitudes que hizo a los entes internacionales. Sin embargo, destacó que tiene que ser más contundente ante la petición de una coalición militar liberadora. Primera parte de entendemos, una escalada de posiciones que debe completar el presidente para lograr la definitiva, digamos, asistencia humanitaria y el respaldo y la obligación de la comunidad internacional de asumir de alguna forma la liberación de Venezuela. Esto es importante, pero quiero destacar esto, ¿no? Yo siento como ciudadano un tanto tardío, pero importante, digamos, es un discurso político que ahora debe viabilizarse técnicamente. El Partido Popular Europeo acusa a Josep Borrell de blanquear la dictadura de Maduro al enviar una misión clandestina a Venezuela. En materia internacional, un tribunal ruso ordenó la incautación de bienes del opositor Alexei Navalny, que se recupera en Alemania de un supuesto intento de envenenamiento. Y en los deportes, fanáticos esperan asistir a la Supercopa de Europa en el primer partido con público de la UEFA. 11:35 minutos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo
Es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos hablando. Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Hoy hemos tenido un programa en el cual hemos analizado varias cosas, pero aquí también hay que trascender a la coyuntura y a lo que está pasando, a ese análisis que siempre es bueno, pero también hay que pensar en otras cosas, en cosas propositivas, en cosas positivas y además pensar lo que llaman fuera de la caja. Y para eso hoy he invitado a alguien a quien no solamente respeto profundamente, sino que considero un gran amigo, tanto personal como de la causa de la libertad, y que tiene muchísimo rato en esto. Y se trata de Antonio Canova, abogado, profesor universitario y además director fundador de Un Estado de Derecho, una gran asociación civil que desde hace mucho está batallando a favor de la libertad. Y precisamente hay muchos temas de los cuales conversar y no precisamente de coyuntura. Antonio, bienvenido. Qué gusto, Pedro, que me invites a tu programa, poder hablar contigo, con tus oyentes. Yo quería además darte las gracias porque vamos a hablar de educación y realmente es el tema fundamental en esa nueva Venezuela que sin duda vamos a construir inminentemente. Este es el tema que tenemos que... Totalmente. De hecho, en el programa, cuando yo anunciaba que ibas a estar hoy en el programa, hablaba de soluciones privadas a problemas públicos. Pero realmente aquí nos vamos a concentrar en un tema fundamental, que es el de la educación, y no es capricho, es porque tú además has estado trabajando en esto y porque además tienes el suficiente fundamento para explicar por qué es a partir de la educación. Y yo quisiera que quienes nos escuchan pudieran conocer un poco más, ¿no?, de esto que has venido adelantando y por qué es tan importante y por qué también hay que pensar no solo en esto que está pasando y esta situación que es tan compleja en la actualidad, sino también pensar, bueno, qué vamos a hacer a futuro con un tema tan importante entre tantos. Porque es que malas ideas fue las que nos llevaron a este desastre, Pedro. Tenemos que pensar entonces muy bien para identificar cuáles fueron esas malas ideas y escoger una totalmente distinta, justamente, que la libertad. Pero mira el tema de educación, es uno de los ejemplos de lo mal que estamos enfocando el problema. Y no te estoy hablando solamente, bueno, lo que se ha venido haciendo en estas décadas, desde que el Estado se encargó de esto, de verdad, por la democracia civil, y lo que continuó luego hasta ahorita, pero también lo que están proponiendo para el futuro sigue basándose en un error que realmente esa es la idea central que yo quiero traerte acá, para que la trabajemos, para que la estudiemos, para que la experimentemos sobre ella y en definitiva tomemos decisiones. El problema no es que los colegios se estén cayendo, Pedro, y no es por lo tanto la solución meterle más dinero y reconstruir. El problema realmente es qué estamos haciendo con la educación en los muchachos. O sea, qué es lo que vamos a educar y cómo lo vamos a educar. Así es, pero además aquí hay un tema, y te tomo ahí eso para que nos expliques exactamente cuál es el enfoque que tú planteas y en lo que has estado trabajando. Esto además es muy pertinente porque ahorita hay todo un debate alrededor del reinicio del año escolar en Venezuela, que además en un contexto de pandemia, como el que estamos, que es mundial, pero que bueno, los países con más libertad han sabido sortearlo, pero acá, digamos, están todo este debate alrededor de la virtualidad, pero no hay internet, no hay electricidad, no hay nada. Entonces, estamos a la deriva en el tema educativo, lo cual se traduce además en unas consecuencias nefastas en función de un modelo que, como dices tú, ha fracasado. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Cuál es el estado del arte y hacia dónde tenemos que ir? Bueno, yo te respondo eso haciéndote una pregunta a ti y a tus oyentes. ¿En qué vamos a poner el acento en la educación? Hay dos opciones. O podemos poner que el objetivo de la educación son los muchachos. Vamos a hablar en especial de la educación inicial, la primaria, secundaria. Y ellos sean el objetivo, que se desarrollen ellos lo mejor posible.
o el objetivo es tener a una sociedad homogénea, una especie de soldaditos que digan y repitan todo lo mismo y que vean el mundo igual y que además tenga cierta, bueno, como buenos soldados, propensión a obedecer las leyes. ¿Qué queremos? ¿Muchachos que se desarrollen plenamente o queremos un tipo de persona único para toda la sociedad? Porque fíjense, cuando uno habla aquí de los colegios que se están cayendo, esos colegios realmente son establecimientos para la prestación del sistema prusiano de lo que se llama educación. Es un sistema que tiene por fin, es el segundo, no solo el desarrollo de los muchachos, sino es crear una sociedad homogénea, cohesionada, que tenga valores. Entonces cosas como, por ejemplo, geografía es fundamental dar, porque te pone una materia a esa abstracción que es el Estado. Pero historia, todos los países, entonces, bueno, y ese método prusiano es ideal para enseñar historia. Tienen sus propias historias que los hacen únicos, una nación culturalmente, pero además están los otros que son los enemigos, los vecinos, los demás allá. O sea, eso es lo que para eso es que sirven esos establecimientos, para el método prusiano. De eso, fíjate, por eso es que hasta físicamente, Pedro, parecen unas barracas del ejército. De hecho, las construcciones son las mismas, porque la idea es meter a los muchachos en un lugar encerrado, en un salón, en grupos de muchachos iguales, de la misma edad, uniformados, para que reciban las instrucciones que le da un profesor al que no cuestionan y al que deben más bien es obedecer y estudiar es repetir. Los exámenes son esos, son al caletre. Es el mismo método, tiene por fin lograr eso. Y no es extraño que sea así, que tenga por objetivo el Estado y no el desarrollo de los muchachos, porque por algo se le conoce como método prusiano. Es lo que se inventó en la Prusia imperial a finales del siglo XIX y que lo lleva adelante el más fuerte allí es von Bismarck. Es para hacer de las diferentes naciones, estados que habían en esa zona de Prusia, de lo que ahora es Alemania, hacer un mismo grupo. Es cohesionar, es unificar. No era el desarrollo de los muchachos. Entonces, ahí es donde está la pregunta que yo te hago, Pedro, frente a esto, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Es ese sistema educativo estatal único para los muchachos? Mejorarlo, meterle más plata. No vale. Por ahí no va la cosa. Si el interés es el máximo desarrollo y la felicidad de los muchachos. Si el interés es el interés general, es tener un ejército bien formado, entonces ahí sí vamos a seguir apoyando esta educación prusiana. Ahora, te pregunto, porque lo que tú planteas es clave, y es un modelo además que no se limita a Venezuela, es una manera de ver el mundo educativo, y bueno, algunos países han entendido que por ahí no es. Hay un autor que tú has venido trabajando desde hace un buen tiempo y que viene a ser como quien te... que además tiene un texto clave que tú además recomiendas últimamente en todas partes y que vale la pena leer, que se llama El Bello Árbol. A partir de ese enfoque, ¿qué es lo que plantea Tully? ¿Cuál fue el experimento que hizo Tully? ¿Y por qué crees tú que a partir de tu reflexión y tu diagnóstico de lo que ha pasado en Venezuela es el modelo que hay que aplicar aquí? Porque yo le invito a tus oyentes que se lean la investigación, una investigación científica, son datos hechos, de hecho es un relato, es una historia personal, pero que tiene atrás toda su investigación científica que hizo el profesor Jay Tully, que es un profesor de la Universidad de Buckingham, un profesor reconocido en este tema de educación, que mira, que está muy interesado de Venezuela, de lo que está pasando en Venezuela. Pero ¿qué fue lo que se consiguió Tully? Es algo que para nosotros los venezolanos no es algo extraño, Pedro. Lo que se consiguió es que en los lugares más pobres del mundo, en África, en Asia, cuando él fue a ver cómo se estaban educando las personas que vivían en los barrios más pobres de esos países más pobres, esas personas tenían colegios públicos gratuitos, disponibles, y los papás, en su gran mayoría, no metían a sus hijos en eso, no llevaban a sus hijos a esos colegios públicos, por más que fueran gratuitos,
sino que estaban pagando para que fuesen a unos colegios privados que habían montado en la misma comunidad y donde las matrículas eran bajísimas, de $1, $2. Y los papás, que eran los más pobres, pues tú te imaginas, jornaleros básicamente, personas de economía totalmente deprimida, como son esos países, estaban haciendo el esfuerzo. Entonces, ¿pero por qué? Son tontos. Y bueno, obviamente que son pobres, pero tontos no son, son pobres por el sistema. Tontos no son. Ellos están llevando a sus hijos a los colegios privados para pobres, los colegios privados low cost, porque allí los muchachos aprendían más, porque trabajaban más, porque a pesar de que eran colegios, bueno, pequeñitos, puestos allá en la comunidad, daban un mejor servicio, eso es lo que decían los papás. Pero es que Tuli hizo unos exámenes, hizo como 30.000 exámenes a muchachos de un lado y otro, de los colegios públicos y de los colegios privados. Y los muchachos de los colegios privados salían el doble de bien en las diferentes materias. Además de que tenían algo, que los papás decidían qué materias iban a ver sus hijos. Por ejemplo, si iban a estudiar inglés o si iba a tener que estudiar el idioma de la región, prácticamente en desuso, que imponía el Estado. O sea, entonces allí el tema de que los pobres son para los que tiene que ver la educación pública es mentira. Por lo menos para los más pobres no. Ellos ahí prefieren es pagar su... Sí, es muy importante lo que tú planteas. Primero porque ahí también está implícita la idea de lo aspiracional. Es decir, los padres que saben que están sometidos a la pobreza por un sistema que les ha dificultado superarla, saben que la mejor forma de evitar que sus hijos sean lo que ellos están viviendo y lo que son lamentablemente es con educación, y por lo tanto ellos prefieren hacer el sacrificio de pagarles a ellos escuelas de bajo costo privadas, que además son más auditables, que además son mucho más eficientes, y donde además ellos realmente pueden reclamar por un servicio que al final si no les satisface pueden cambiar, pueden buscar otro. Pero además estimula la competencia, estimula el hecho de que existan muchos más, estimula la idea de los profesores bien pagados frente a la educación pública, que es tan burocrática y tan bajo esta visión de la administración pública, ¿sabes? De elefante, pesada, tan obsoleta. Es muy interesante. Ahora, yo te pregunto, Antonio, porque lo que tú planteas es clave. Ahora, ¿está ocurriendo esto en Venezuela? Mira, lo que tú acabas de decir, Pedro, está perfecto. Yo solamente te agregaría dos cositas ahí. Una, que en esa entrada del mercado a prestar el servicio educativo, no solamente hay más eficiencia, hay más, sino que también hay diferentes métodos que van a competir entre ellos. Con lo que entonces, si tú pones a competir diferentes métodos, ese método prusiano, que es como nos educaron a todos nosotros, ningún papá elegiría por llevar a su hijo a ese método prusiano. Ese método prusiano es un crimen. Y no tendrías que prohibirlo, porque competiría con los demás y ya. Y nadie lo llevaría, te lo aseguro, porque ese método es un crimen. Ese método corta las alas a los muchachos. Ese es lo peor que hay. Entonces, si tú lo comparas con cualquier otro método donde los muchachos tengan más libertad para que crezcan como ellos quieran, cuando tú le metes en verdad pedagogía a eso, te das cuenta, cónchale, en verdad que yo como papá lo que hice fue perjudicar a mis hijos diciéndole que le hagan caso al profesor y que estén sentados años y años y años. Entonces, ese es un punto que también el mercado resuelve, además del tema, que era el otro punto, del contenido, porque entonces ya no es un único contenido para todos, un único pensum o programa para todos los muchachos, sino que podrá tener algunas cosas mínimas que sean para todos igual, pero en el resto se van a moldar a los que los papás piensen sobre sus hijos. La cosa es que el tema, sin duda que el mercado y ahí la libertad resuelve muchísimo de estos problemas. Posiblemente genera otro y habrá forma de controlarlo, pero lo importante es que allí es la libertad la que resuelve. No, sobre lo que tú me dices... Y allí entra, y te atajo rápido para que me respondas sobre Venezuela, pero allí este tema de, bueno, ¿cuál es el pensum mínimo que todos deberían ver
más allá de la libertad que tiene luego cada quien para desarrollarse según lo que le gusta, según su talento, según, bueno, a lo mejor alguien es mejor para las artes y alguien es mejor para las ciencias, y bueno, ahí está la idea de competir, pero ciertamente que exista un pensum mínimo, si se le quiere llamar así, bueno, partirá de lo que el mundo desarrollado ha demostrado que todas las personas deben conocer, lo básico de matemática, lo básico luego de lengua y literatura, lo esencial que desarrolla las habilidades de un ciudadano. Ahora, de ahí a decir qué tipo de ciudadano o a dibujar el tipo de ciudadano que tú quieres es más complicado, y es donde tenemos el gran problema de la fatal arrogancia. Es que, exacto, ahorita en educación el Estado no pone unos mínimos, sino que establece unos máximos. Lo regula absolutamente todo. ¿Hasta cuántos días son? Si eso se llevara a mínimo, no habría ningún problema y hubiese muchísimas más posibilidades para la competencia. Mira, en Venezuela obviamente que está pasando. Obviamente que está pasando. Lo tenemos todo bajo nuestras narices. Yo no me había dado cuenta con todo y que estaba y que me lo preguntaba. Pero hemos conseguido un Estado de Derecho, una búsqueda inicial. Vamos a hacer estudios mucho más serios. Hemos conseguido alrededor de 100 colegios que cobran verdaderamente montos insignificantes de matrícula y que están sirviendo a los pobres en Venezuela. Ni tontos, chicos, que son. Porque como tú decías antes, Pedro, si de lo que puede estar claro uno, en especial cuando uno está echándole pichón a la vida y tiene sus hijos, es que la educación es la que lo va a salvar de ahí. Es que uno quiere que sean educados porque eso es lo que le va a dar el futuro, porque es obvio. Entonces, lo que nos hemos conseguido en Venezuela es que los pobres son pobres, pero no son tontos, que nosotros vamos a salir de esto, entre nosotros mismos, educándonos a todos en libertad, y han aparecido y hay cantidad de colegitos que están, bueno, privados, que están compitiendo y que no son educación privada para ricos, sino educación privada para la clase más baja venezolana, para los pobres, que somos el 90% de los venezolanos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, y aquí viene ya el cierre en todo esto, se gasta mucho más, digo desde el punto de vista del Estado y del presupuesto público, se gasta mucho más en mantener unos colegios públicos funcionando y prestando directamente el servicio de educación, es decir, para que sea gratis para la gente hay que subsidiar la oferta. Y en este caso el Estado venezolano presta la oferta directamente. Claro, están los colegios privados, pero los colegios privados son concesionarios del sistema estatal. Y eso depende solamente de los permisos. Y menos mal que existen, porque sería mucho peor la tragedia. Porque son lo que es medio salva al desastre. Pero la cosa es que, fíjate, se gasta mucho más así. El Estado gasta mucho más así. Saldría más fácil agarrar y todo ese rialero que gasta el Estado en esos colegios que nadie quiere, ni siquiera los más pobres. Ellos son los que menos lo quieren. Y vamos entonces a dividirlo entre el número de muchachos y vamos a entregar cheques escolares. Es una idea sencilla. Es una idea que está desde los años 70, que se ha implementado y que funciona, ¿vale? Y que funciona cuando el Estado no se mete y no interviene, solamente con filantropía y caridad y personas que donan a los muchachos en ciertos lugares. Pero es que también tenemos que trabajar mucho mejor con los estados, que los estados vamos a hacerlo así. En sociedad la demanda es clave, porque al final nadie sabe mejor lo que su hijo quiere que su padre, incluso que el propio hijo. Pretender que el Estado sea el que decida y el que vea cómo se le asigna o cómo... la fatal arrogancia. Ahora, Antonio, nos quedan escasos minutos, pero yo quiero tocar un tema que es clave en esto, porque yo creo que tú y yo, y mucha gente está convencida de que este modelo que tú planteas funciona, y que el que tenemos fracasó. Ahora, esto requiere, pareciera, de dos cosas esenciales. Lo primero, de voluntad política, porque esto implica un cambio de paradigma. Pero al mismo tiempo, esa voluntad política requiere de asumir que la idea de la autoridad también debe cambiar, porque el problema es que aquí mucha gente se emociona con la idea de, bueno, de ser el que manda, ¿sabes? El fatal arrogante que, bueno, quiere mandar sobre la vida de los demás. Entonces, para ti, ¿cómo garantizamos el éxito de una visión como esta bajo una cultura política que, con honrosas excepciones,
se negaría a perder autoridad, porque desde luego jamás quieren que los ciudadanos sean libres, sino que quieren mandar sobre ellos. Mira, la pregunta es dificilísima, yo tengo varias respuestas, pero a lo mejor no te voy a decir exactamente la respuesta, sino el método para llegar a una respuesta que nos sirve. Yo creo que tenemos que experimentar. A mí me encantaría poder intentar un piloto en alguna región del país y ver cómo funcionaría esto, porque es que podemos hacer los estudios comparativos. En muchos países está funcionando y funciona muchísimo mejor. Digo países africanos, que es con los que nos tenemos que comparar, o en algunas regiones en Asia, incluso en Latinoamérica. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero esos son datos que ya están saliendo. Los estados gastan muchísimo y la gente no quiere esa educación pública. Vamos a cambiar las cosas y vamos a hacerlo al revés. Que sea más bien educación privada y que el Estado más bien financie a los papás, para que los papás libremente decidan en un libre mercado de educación a dónde van a llevar a sus hijos. ¿Quién mejor que los papás, como tú decías? La cosa es que yo creo que lo que hay que hacer es entender el tema y vamos a conversarlo, vamos a profundizarlo. Hay cantidad de libros, Pedro, recomiéndaselo a tus oyentes para que se lo lean, porque es que está nada más y nada menos que la felicidad y de sus hijos, a las mamás. Por el de James Tully, que el bello árbol, que es fundamental. Antonio, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Se leen eso, se leen algo sobre el método prusiano, que lean sobre el método prusiano, para que tú veas cómo salen espantados. Antonio, se nos acabó el tiempo lamentablemente y pasó volando. Nos queda pendiente hablar sobre otros temas, porque además yo sé que tú estás trabajando no solo en el tema educativo, sino en este tema de las soluciones privadas a los problemas públicos, en serio, siendo la educación el primero, pero hay muchos más y hay otros experimentos interesantísimos. Y como hemos dicho, Antonio, y tú y yo compartimos esa visión, paradójicamente esta destrucción que atraviesa el país es la mejor oportunidad para reconstruirlo bien, hacerlo bien. Entonces, para eso requiere un liderazgo con la voluntad política, pero también que entiendan la importancia de la libertad, porque si no, si seguimos en manos de los socialistas y los socialdemócratas, va a ser muy complicado asumir un modelo como este y será muy difícil no repetir los errores del pasado. Así que bueno, Antonio, gracias por acompañarnos. Esta es tu casa siempre. Un abrazo. Bien, amigos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.